¿Qué tal? Hoy vamos a tener el seminario de Florencia Buratsky, o Burachi. Burachi. Florencia, como dice, está haciendo un doctorado en la PG con Gustavo Tricker, Federico Mola, de los Tristes del comité. Es ayudante en fisio y es licenciada en ciencias ambientales. ¿Sí? Así es. Bueno, dale, adelante, Claudia. Bueno, buen día a todos, gracias por venir. Bueno, yo estoy haciendo una tesis de doctorado, en el cual se titula Mecanismos fisiológicos de tolerancia y recuperación a la eliminación en especies leguminosas forrajeras. Bueno, acá lo que hice fue indicar 4 puntos principales que voy a contar en el seminario. Por un lado, se va a dividir en introducción, en el cual voy a contar acerca de a qué se le llama inundación y por qué trabajamos con inundaciones. Por otro lado, voy a contar acerca de las leguminosas forrajeras que utilicé. Y por último, por qué le hacemos tanto hincapié en lo que es el proceso de recuperación. Después, mi tesis de doctorado, perdón, está dividida en 3 capítulos. Y como son bastante largos y no nos quiero aburrir, básicamente los resumí en, por un lado, el capítulo 1 trata acerca de la evaluación de varias especies forrajeras con las que conté, donde los tratamientos que se hicieron fueron de sumersión completa, tanto de corta y de larga duración. En el capítulo 2 conté con accesiones de Lotus tenuis y de Lotus corniculatus, en donde se le aplicaron tratamientos de sumersión parcial y sumersión completa. Y por último, el capítulo 3, donde tenía accesiones de Lotus harmonicus y solamente se le aplicó el tratamiento de sumersión completa. Y bueno, cabe aclarar que en los 3 capítulos siempre conté con el periodo de recuperación. Bueno, después voy a contar un poco acerca de mensajes generales de cada uno de ellos y perspectivas futuras de mi trabajo. Bueno, como introducción, se sabe y se conoce que por la intensificación en el uso de la tierra, de la agricultura, en las zonas que son fértiles, eso genera un desplazamiento en la ganadería, en aquellas zonas que son marginales, es decir, que tienen limitaciones tanto edáficas como climáticas, como pasa con las inundaciones. Y bueno, también sumado a eso se le suma el efecto del cambio climático, en donde se predice que este estrés va a generar un aumento tanto en intensidad, en frecuencia y su duración, y justamente son los pastizales inundables que están propensos a ese estrés y que son el principal sustento de lo que es el forraje para la ganadería. Y si bien hay comunidades vegetales que pueden convivir en el mismo hábitat, no todas las especies tienen la misma susceptibilidad a inundaciones y no todas tienen las mismas estrategias para hacerle frente a ese estrés. Bueno, como para ordenarnos un poco y que todos hablemos lo mismo, ¿a qué se le llama inundación? Por un lado, la bibliografía se le puede llamar al anegamiento, en el cual solamente las raíces son las que están en condiciones de anaerobiosis, es decir, están bajo el agua. Después, la inundación propiamente dicha se le puede dividir en sumersión parcial, en el cual todas las raíces están sumergidas, pero también hay una porción de la parte aérea que también está bajo el agua. Y por último, la sumersión completa, donde toda la planta, tanto la parte radical como la parte aérea, está sujeta a sumersión. En mi caso, yo trabajé puntualmente con sumersión parcial y sumersión completa, en donde el principal efecto que sucede es que baja la disponibilidad de oxígeno presente y, por lo tanto, baja la respiración aeróbica, comienza a generarse la respiración anaeróbica, es decir, que digamos, activarse las vías fermentativas y, por lo tanto, la producción de ATP también se ve disminuida, es decir, que hay una crisis energética que se produce. Y en cuestiones de suelo, lo que pasa es que baja el condensate redox, aumenta los procesos de nitrificación y potencialmente podría haber un aumento en las sustancias tóxicas producto de las bacterias. Bueno, en nivel de planta, lo que ocurre cuando están sumergidas es que baja la disponibilidad de luz, y por lo tanto baja la fijación de dióxido de carbono, producto del cierre estomático, y eso llevaría a una disminución en la fotosíntesis. También directamente podría haberse disminuida el contenido de clorofila foliar, y eso llevaría a un aumento en la senescencia acelerada cuando la planta ya no está más sumergida. Y bueno, yo acá indiqué en un recuadro rojo, acá, que yo principalmente me voy a enfocar, o sea, si bien tengo los dos tipos de experimentos, trabajé con ellos dos,
Principalmente trabajé con sumersión completa porque es el escenario más estresante en el cual la planta está expuesta. Bueno, una vez que ya hablé de a qué se llama inundación, les voy a comentar cuáles especies utilicé. Todas las especies fueron leguminosas forrajeras, en el cual en el capítulo 1 utilicé trébol rojo, trébol blanco, balanza, frutilla, Melilotus, Lotus temis, Lotus corniculatus y Lotus japonicus. Para el capítulo 2 utilicé solamente las Lotus temis y Lotus corniculatus. Y para el capítulo 3 utilicé Lotus japonicus. Pero Lotus japonicus no es una especie forrajera. Entonces por eso la puse en color celeste. Entonces, bueno, se van a preguntar, bueno, ¿por qué la utilizaste? Bueno, ¿por qué Lotus japonicus? Todas las demás especies no tienen como un genoma completo que esté secuenciado. Entonces tampoco me generan herramientas genéticas que las puedo utilizar para, por ejemplo, RILs o mutantes, en donde las puedo utilizar para analizar cosas más específicas. Y Lotus japonicus sí me permite eso. Tengo bastantes materiales y recursos de esta especie, porque hubo como una gran inversión que se hizo en estudios de simbiosis para generar estos materiales. Y a su vez, que esto es lo más importante, se sabe, se estudió que esta especie de Lotus japonicus tiene una muy fuerte cercanía filogenética con las especies Lotus temis y Lotus corniculatus, que a fin de cuentas son las que nos interesan porque son las especies forrajeras. Bueno, como les había dicho, las especies pueden tener diferentes estrategias de tolerancia para la sumersión. Por un lado pueden generar erénquima, pueden generar raíces adventicias, es decir, por encima de la película de agua, pueden elongar los entrenudos también por encima del agua y pueden generar quiescencia. La quiescencia, en resumen, es que la planta se quede quieta y pueda, a través de utilizar las reservas de carbono que tiene disponibles, para mantenerse, no para crecer, y una vez que el agua ya no está, ahí utiliza los recursos para el crecimiento. Y bueno, acá está indicado con un signo de admiración la recuperación, porque, digamos, hay que saber, hay que tener en cuenta qué es lo que pasa cuando ya la inundación no está. O sea, una vez que el estrés ya no está, es ver, bueno, qué es lo que sucede. Porque está bueno incluir el periodo de estrés cuando la planta está sumergida, pero después hay que digamos, estudiar qué es lo que pasa luego de la sumersión, porque de alguna manera me va a determinar, poder definir realmente cuál es la verdadera tolerancia que tiene esa planta cuando está sumergida, luego de la sumersión, y a fin de cuentas cuál es la supervivencia que tiene y cuál es la producción de biomasa que tenga al final foliar, que es lo que a mí me interesa porque es forrajero. Y bueno, también cabe mencionar que hasta hace no muchos años, en lo que es bibliografía de papers publicados, solamente un 30% en lo que es inundación con especies leguminosas forrajeras se tuvo en cuenta este periodo. En el resto no hay datos de esto. Bueno, en cuanto a la estructura, yo les había comentado que se divide en 3 capítulos, pero en mi caso, en este seminario, yo les voy a contar acerca del capítulo 2 y el capítulo 3, porque el capítulo 1 todavía está en proceso de muestras, es un experimento bastante grande, y estoy con todo el procesamiento de conceptos, entonces no les puedo mostrar unos resultados. Sí les puedo como spoilear a través de fotos un poco, pero no tengo resultados estadísticos para mostrarles, y el capítulo 2 y 3 sí cuento con eso. Bueno, el capítulo 1, que les había dicho que es una evaluación de especies forrajeras, acá les muestro un poco las fotos de lo que dio, en el cual en el primer panel se encuentran la especie Melilotus, acá se encuentran todos los tréboles, rojo, blanco, frutilla, balanza, y los lotus, Lotus japonicus, dos parentales, Lotus temis y Lotus corniculatus. Y acá lo que podemos ver es que en esta línea de etiqueta rosa es el control, esta línea de etiquetas naranjas es la sumersión completa cuando fueron expuestas por 5 días, y la etiqueta verde es cuando fueron expuestas a 10 días. Se ve un poco, bastante evidente el resultado, pero bueno, no les puedo decir dio esto, porque no cuento con eso, pero para que vean más o menos qué es lo que se hizo. Y después en cuestiones de mediciones, medí para todas, medí fluorescencia, SPAD, conductancia estomática, y esto es lo que estoy haciendo, que es procesamiento de biomasa vegetal verde y seca para hoja, tallo, pecíolo, raíz, corona y estómago. Bueno, en cuanto a lo que sí tengo de resultados, que es el capítulo 2 y 3, este capítulo, que se titula Ajustes en el crecimiento de accesiones de Lotus,
durante y luego la sumersión parcial y completa. Lo habíamos enviado para revisión hace un mes y me llegó literalmente hoy un mail que está para revisiones menores, así que estoy muy contenta. Y bueno, acá lo que utilizamos fueron 10 accesiones de Lotus tenuis y Lotus corniculatus, en donde 5 de estas accesiones de Lotus tenuis corresponden a Aguapé, Rañaga, Chajá, Campanita de Esmeralda, y 5 accesiones de Lotus corniculatus, San Gabriel, Nilo, Iñadraco, Conta y Toro. Acá lo que se hizo fue, bueno, se germinaron las plantas hasta 45 días, y una vez que tenían 45 días, en el día 0 se les aplicó el tratamiento de sumersión, donde se hizo una cosecha inicial antes del tratamiento, se las dejaron sumergidas durante 11 días y se les aplicó, bueno, además del control, tanto sumersión parcial como sumersión completa. Y en el día 11 se hicieron cosechas de biomasa vegetal, dividido en hoja, tallo y raíz, altura vegetal, número de tallos. Y después, claramente, una vez que las plantas fueron desumergidas, se esperaron 14 días y se hicieron las mismas mediciones de cosecha, tanto para control, sumersión parcial y sumersión completa. Y en cada uno de los dos periodos, sumersión y recuperación, se analizó el RGR o la tasa de crecimiento relativo. Bueno, ahora vamos a ir a la parte de resultados, en donde acá hice un análisis de componentes principales, en el cual en el primer panel se encuentra el periodo de estrés, y en el segundo panel se encuentra el periodo de recuperación. Esta sección corresponde a la sumersión parcial y esta sección corresponde a la sumersión completa. El eje de las X corresponde al componente principal 1 y el eje de las Y corresponde al componente principal 2. Los triángulos violetas son las accesiones de Lotus tenuis y los círculos verdes son las accesiones de Lotus corniculatus. Acá en este análisis incluí varias variables de crecimiento y de morfología. Incluí, como les había dicho, RGR de hoja, tallo, raíz, biomasa total, altura de tallo, número de tallos, y relaciones como hoja-tallo y relación tallo-raíz. Y bueno, cabe aclarar que la sumatoria del componente 1 y 2 dieron un total de aproximadamente un 70%, en donde explicarían en casi un 70% cuando sumamos ambas. Y esto se dio para todos los 4 gráficos. En los 4 casos dio un 70% de explicación. Y bueno, lo que se puede ver en el periodo de estrés es que hay un patrón muy marcado de asociación de las variables de crecimiento asociadas a las accesiones, cosa que sí se vio en el periodo de recuperación, en donde se vio claramente cómo las accesiones de Lotus tenuis se agrupaban en las variables de crecimiento y morfología, y las de Lotus corniculatus no se asociaban a esas variables. Y esto sucedió tanto para sumersión parcial como para sumersión completa. Entonces, lo que me está indicando de alguna manera es que Lotus tenuis podría estar mejor posicionada en lo que serían términos de tolerancia en el periodo de recuperación. Bueno, ahora vamos a ir al segundo gráfico, donde acá analicé análisis de correlación, en el cual se hizo para las accesiones de Lotus tenuis, que están en color violeta, y las accesiones de Lotus corniculatus. Acá lo que se hizo fue, el eje de la Y, en todos los casos, un RGR de la biomasa total de la recuperación, teniendo un crecimiento, en función de el porcentaje de hojas, el porcentaje de raíces y la relación tallo-raíz. Y todo esto se hizo para el tratamiento de sumersión completa. Y lo que se vio es que en el caso de Lotus tenuis hubo una correlación positiva entre crecimiento y porcentaje de hojas al inicio del periodo de recuperación. Esto es el inicio del periodo de recuperación, esto es al final del periodo de recuperación, y se vio que había una correlación positiva. Cosa que pasa lo contrario en las accesiones de Lotus corniculatus, en el cual aquellas que tenían un mayor porcentaje de hojas al inicio del periodo de recuperación son las que menor crecimiento tuvieron al final. Cuando analizamos el porcentaje de raíces, se vio que en las accesiones de Lotus tenuis hubo una correlación negativa, es decir, aquellos que tenían un mayor porcentaje de raíces al inicio del periodo de recuperación son las que menos crecieron en el final de la recuperación. Y para las accesiones de Lotus corniculatus no se vio ninguna correlación significativa. Y bueno, y por último, cuando vemos la relación tallo-raíz,
fue lógico esperar que claramente haya una relación positiva por la combinación de ambas, en donde en Lotus Tenuis sí, aquellas que tenían una mayor relación tallo-raíz son las que crecieron más en el periodo de recuperación. Y bueno, yo también acá medí el porcentaje de tallos, ya que la relación tallo-raíz es la combinación de hoja y tallo, pero no la incluí en el gráfico principal porque no me dio ninguna correlación, ni tanto para Tenuis ni para corniculatum, entonces para que no me esté molestando, digamos, el gráfico principal, esta quería que sea como la idea principal. Y también se hizo todo lo mismo para el periodo de sumersión parcial, pero no me dio en ningún caso correlaciones significativas. Bueno, y por último, me gustaría que nos enfoquemos primero en este gráfico para explicarles qué es lo que se hizo y contarles un poco. Acá lo que queríamos ver era cómo variaban, o sea, las ubicaciones que tenían las accesiones, cómo variaban cuando estaban expuestas a los dos tratamientos, sumersión parcial y sumersión completa. Entonces, acá en el eje de las Y es el RGR de la sumersión completa, y en el eje de las X es el RGR de la sumersión parcial. Entonces, esta línea punteada vertical, lo que está representando es el valor promedio de la combinación de todas las accesiones con las que contaba, y cómo se mueven según su ubicación, cómo se mueven, si están por encima del promedio en la sumersión parcial o por debajo del promedio. Y la línea horizontal es lo mismo, pero para tratamiento de sumersión completa, es decir, aquellas que se ubican o por encima del promedio o por debajo del promedio. Entonces, cuando construí este gráfico, me dio 4 cuadrantes en total, en el cual las que se ubican acá significa que tuvieron un menor, o sea, estuvieron por debajo del promedio tanto para la sumersión parcial como para la sumersión completa. Y las que estuvieron en este cuadrante son las que tenían un mayor, o sea, están por encima del promedio en la sumersión parcial y completa, la combinación de ambos. Y acá son las que tuvieron un mayor, o sea, están por encima del promedio en la sumersión completa, no en parcial, y acá al revés, en la sumersión parcial, pero no en la completa. Entonces, este gráfico se construyó tanto para las secciones de Lotus Tenuis, con el mismo color, en color violeta, y para las secciones de Lotus corniculatus. Entonces, como les había comentado, el periodo de estrés está bueno verlo, pero siempre es importante tener la información completa, en donde eso se ve en el periodo de recuperación. Y en el periodo de recuperación me dieron cosas muy interesantes. Cuando vemos las accesiones de Lotus Tenuis, se ve que hay una accesión que estuvo por encima del promedio de sumersión parcial, por encima del promedio de sumersión completa, y es Pampaita. Esta es la que, digamos, estuvo por encima en los dos tratamientos. Y también hubo accesiones que o toleraban más la sumersión completa o toleraban más la sumersión parcial. Y cuando vamos a ver a la especie de Lotus corniculatus, se vio que no hubo ninguna accesión que toleraba ambos estreses, pero sí se vio que hubo unas que toleraban sumersión completa o que toleraban sumersión parcial, y ninguno de las dos especies hubo accesiones que no toleraban ninguno de los dos estreses. O sea, en estos cuadrantes. Bueno, entonces, como mensaje general del segundo capítulo, se vio claramente respuestas contrastantes entre ambas especies en el periodo de recuperación, en donde atrás del TCA vimos que hubo parámetros de crecimiento que sí estuvieron vinculados con accesiones de Lotus Tenuis y no en las accesiones de Lotus corniculatus. El RGR en la recuperación, a la sumersión completa, se correlacionó positivamente con el porcentaje de hojas y negativamente con el de raíces en Lotus Tenuis, opuesto a lo que ocurrió en Lotus corniculatus. Y por último, que es lo que les comenté recién, hubo accesiones de las dos especies que presentaron buena tolerancia o para sumersión completa o para sumersión parcial, mientras que hubo una accesión Pampaita en Lotus Tenuis que tuvo un comportamiento digamos, de tolerancia entre los dos tratamientos. Bueno, ahora vamos a ir al capítulo 3, que se titula Rasgos ecofisiológicos de las accesiones de Lotus japonicus, nada más, con diferente relación tallo-raíz, y esto solamente se vio en sumersión completa y también incluimos el periodo de recuperación. Este trabajo sí ya fue publicado en pandemia. Y bueno, acá yo conté con 10 reels que tuvieron diferente relación tallo-raíz constitutiva, y además tuvieron 2 parentales QMG20 de los que venían esos reels. Y como tratamiento es bastante similar al capítulo 2, la diferencia está en que la sumersión duró 7 días
Y además no se incluyó la sumersión parcial, sino que es una recuperación completa. Y hubo 2 periodos de recuperación. Primero, luego de los 7 días de la sumersión, se esperaron 7 días y se hizo la cosecha de biomasa, donde se midió hoja, tallo y raíz. Y a su vez también se esperaron otros 7 días, es decir, 14 días luego de la sumersión. Y también se hizo la misma medición, control para la sumersión completa. Y lo novedoso de esto es que además de medir biomasa, también medimos variables fisiológicas. Tanto para el día 2 y para el día 7, que representan la recuperación temprana, luego la de sumersión, y para el día 10 y el día 14 para la recuperación tardía, luego de la de sumersión. Y se midió el porcentaje de contenido hídrico foliar, la conductancia automática, la fluorescencia y el olor de las hojas. Y también, tanto para el periodo de sumersión, la recuperación temprana y recuperación tardía, se calculó la tasa de crecimiento regulatorio. Bueno, como primer resultado, también acá se hace un análisis de correlación también, en donde en el primer gráfico es la recuperación temprana y el segundo gráfico es la recuperación tardía, en el cual en el eje de las Y tenemos el RGR de la recuperación en función, para ambos casos, del RGR durante la sumersión. Entonces lo que se vio cuando analizamos los RITs, que son los puntos blancos, se vio que hubo una correlación negativa entre ambas mediciones, con lo cual nos están indicando que aquellos que tenían un mayor RGR durante la sumersión son las que tenían un menor crecimiento en la recuperación. Se vio principalmente esta correlación negativa en la recuperación temprana, y en la tardía se vio una tendencia similar, pero bueno, no dio significativa. Y en el caso de este segundo gráfico se hizo exactamente lo mismo. La única diferencia fue que en el eje de las X se incluyó la relación tallo-raíz durante la sumersión y se vio lo mismo, que había una correlación negativa, tanto para recuperación temprana como para recuperación tardía, en el cual, bueno, aquellos RILs que tenían mayor relación tallo-raíz son los que menos se recuperaban, tanto para recuperación temprana como para tardía. Y acá cabe aclarar que el punto que está acá, el MG20 que está en rojo, no lo incluimos en el análisis de correlación porque se iba muy de escala, entonces lo tomamos como un valor de clave. Bueno, ahora vamos a ir a las variables fisiológicas. Acá es solamente el periodo de recuperación temprana, en el cual se midió tanto para el día 2, luego de la de sumersión, y para el día 7. En el eje de las Y se ve el RGR de la recuperación, y en el eje de las X está la medición del porcentaje de contenido hídrico relativo, que esto de alguna manera me demuestra cuál es el balance hídrico que tienen las plantas en la sumersión. La conductancia estomática, es decir, que me estaría indicando la apertura o el cierre estomático de los estomas. Y el valor foliar, que se mide a través de unidades SPAD, en el cual se midió tanto para las hojas basales como para las hojas apicales en color rojo. Y esto me estaría indicando de alguna manera el contenido potencial de nitrógeno foliar en las hojas y por lo tanto el contenido de clorofila, de una manera indirecta. Y lo que se ve es que en todos los casos, tanto para el día 2 como para el día 7, se vio que hubo una correlación positiva entre las 3 variables fisiológicas respecto al crecimiento. Y también lo que está bueno ver es que los RILs cada vez se fueron acercando hacia valores más grandes a medida que pasaron los días, con lo cual me está indicando que la planta está en un proceso de recuperación. Y por último, lo que es también recuperación temprana, se midió la fluorescencia, tanto para el día 2 como para el día 7, y este valor de fluorescencia se sabe que aquellos valores que estén por debajo del 0,8 están indicando de alguna manera un daño en el aparato fotosintético, producto de la sumersión, y se ve claramente como en el día 2 todos los RILs tienen valores entre 0,5 y 0,6, con lo cual me está indicando que acá hay un daño en el aparato fotosintético, pero cuando lo medimos en el día 7 se vio una correlación positiva con el crecimiento y cómo se van acercando los RILs hacia valores más cercanos a 0,8. También me está indicando que hay un periodo de recuperación. Y bueno, y por último, como último gráfico de todo, analizamos la recuperación tardía, tanto para el día 10 como para el día 14, y se vio que en todos los casos,
todas las variables fisiológicas, todos los RILs se ordenaban de alguna manera hacia valores normales, o sea, valores cercanos al control. Con lo cual me está indicando que las plantas luego de 14 días se recuperaron. Y bueno, como resumen, la capacidad de recuperación temprana de la sumersión completa varió en diferentes acciones de los RILs de Lotus japonicus, en el cual hubo un compromiso entre crecer o durante la sumersión o luego de la sumersión, ya que vimos una correlación negativa entre RGR de los dos periodos, y además hubo una correlación negativa entre el RGR de la recuperación y la relación tallo-raíz durante la sumersión. Pero esto se hizo para un amplio rango de la variable, entre 2 a 10, porque eran los RILs con los que contábamos y era bastante grande el rango. Y bueno, por último, cuando hablamos de lo que es variable fisiológica, se vieron relaciones positivas entre el RGR de la recuperación y la capacidad de sostener un buen estado de hílico foliar a través de lo que vimos de porcentaje hílico relativo foliar y la conductancia automática. Y a su vez, el retener clorofila permite una recuperación bastante rápida, como vimos cuando vimos la correlación entre RGR y el foliar que dio positivo. Y por último, como resumen, se vio que las relaciones hídricas, son las que comenté recién, se recuperaron de alguna manera más rápidamente que la reparación completa del aparato fotosintético que fue dañado en la sumersión, como vimos con fluorescencia. Bueno, y por último, para terminar, les voy a comentar un poco acerca de las perspectivas futuras que tengo. Cuando hablamos a nivel de escala de planta, nosotros aspiramos a poder identificar mecanismos que estén asociados con la recuperación, igualmente con que sobrevivan a la sumersión, teniendo en cuenta el uso de las reservas. Yo tengo mutantes de síntesis y degradación de almidón, de Lotus japonicus, pero bueno, lo intenté hacer 3 veces, así que estoy en proceso de multiplicación de semillas, porque bueno, no las puedo asentar, pero bueno, esta es mi idea, de poder generar esta investigación. Y también poder identificar QTLs de tolerancia de la sumersión en estado de quiescencia, que ya les comenté un poco, pero digamos, estos QTLs que están asociados a el mantenerse durante la sumersión puedan llevar a que luego de que la sumersión no esté más, les permita tener una recuperación positiva. Y yo cuento con población de RIL de Lotus japonicus, pero son un montón. Son 200 RILs y bueno, es un experimento que aproximadamente, como mínimo, llevaría 2 años. Y bueno, la idea es que en cuanto a estos resultados lo pueda extrapolar a nivel canopeo, teniendo en cuenta también la intersección de la radiación y la eficiencia en el uso de la radiación, para que justamente, teniendo esta información, pueda ser llevado a nivel de campo, y eso le permite una mejor tolerancia y supervivencia a las plantas forrajeras. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias por su tiempo. No, quería saber las variables ecofisiológicas, especialmente el FB sobre FM, lo midieron antes de la recuperación, en pleno tratamiento. No. O sea, sí lo medí en control, pero no lo medí antes. No en pleno tratamiento. No en pleno tratamiento, no. O sea, ¿vos decís sumergidas? Sí. No. Sí. Bueno, obviamente. O sea, no tengo. Metiendo el aparato en el agua. Sí, igual yo lo hablé con Gabriela, justamente ese tema, cuando hice el capítulo 1, porque la idea es tener el aparato que mida fluorescencia bajo sumersión. Yo no lo tengo, pero estaría buenísimo si se puede medir. O sea, sería ideal, pero yo no lo medí. Pero. Sí, la pregunta la hago porque en muchos sistemas abióticos, en general el FB sobre TN se recupera, y en algunos casos muy rápido, con estreses térmicos. Por ejemplo, el maíz en 40 minutos ya no tenés nada, se recupera. Y con estreses hídricos, por ahí de una noche a otra. Si esto persiste después de tanto tiempo, podría llegar a indicar de que con inundación el panorama puede llegar a ser diferente.
Pero habría que saber cuánto, algo me imagino que se debe haber recuperado, pero no sé cuánto con respecto al peor momento. O sea, esto, claro, esto no fue durante, esto fue después. O sea, yo tengo información de después de la sumersión. Pero igual, cuando las plantas fueron sacadas, estaban todas dañadas. O sea, no hubo un proceso de... Yo no sé si te estoy entendiendo. O sea, el proceso de recuperación durante el estrés. No, simplemente en el peor momento. El peor momento cuando más están sufriendo la... Ok, tener valores de fluorescencia en el peor momento. Claro, sí. Obviamente, sí, sería... obviamente esto no es un estrés térmico donde podés ir a medir igual o un estrés hídrico, las plantas están sumergidas. Claro. Tenés ahí ese problema que es menor. Pero no sé, estoy pensando de acá al futuro, esto está muy bien. Porque puede haber una línea interesante. Sí. Yo tuve esa charla con Gabriela, que es la que mide fluorescencia, y la idea es en algún momento poder hacerlo, porque es re interesante también. Obviamente yo me focalizo en lo que es recuperación, porque es como tener tener como toda la información de lo que le está pasando a la planta, pero me falta ese agujero de qué es lo que le pasa cuando está sumergido. Yo tengo o cuando antes de que se sumerja o cuando ya le pasó. Como que eso sí, ahí sí no tengo. Ok. No, esto es simplemente para pensar en... No, pero está buenísimo porque lo hablé con ella, o sea, lo mismo. Ok, gracias. Sí, perdón, llegué unos minutos tarde porque tenía clases, pero quizás lo dijiste. Entendí perfecto tus resultados y tu búsqueda de estas relaciones entre la característica del crecimiento, digamos, fisiológicas hasta no puedo dejar de pensar qué pasó, si había episodios o no, y si estos podrían estar respondiendo o si ninguno los tenés incluidos. Mira, no los tengo incluidos, pero en todos los casos, en todas las especies, hubo regulación. En todas. Y no las que respondan distinto, que tengan estas genotipos, diferencias en la capacidad neuronal, o que sean los episodios que están respondiendo. Mira, el tema es que honestamente no me di nada, no me enfoqué en eso, pero yo lo que te puedo llegar a pensar es que en todos los casos sí hubo. Entonces, de alguna manera, no es que hubo en algunas y en otras no. Entonces, la respuesta, de alguna manera, o sea, no, todas estuvieron bajo el... Después, cuando después de la sumersión, había no. Sí, en todas. Sí. O sea, el suelo es del salado y hay en todas. Pero yo no me di eso, honestamente. Pero lo puedo tener en cuenta, pero como que primero me focalicé, bueno, cómo crecen. Como no había información, me focalicé más en cuestiones de crecimiento y no tanto en cosas puntuales de relaciones o de microorganismos. En eso no, pero igual te digo que sí, en todas había. O sea, que en algún momento, o sea, de alguna manera no hay diferencias entre unas y otras que pueda estar condicionando en la recuperación después. ¿Puedo hacer una nueva pregunta? Sí. ¿Sí? Sí. No, y la otra cosa es si vos tenías el tamaño de las plantas, porque a mí me encanta que compares la tasa de crecimiento antes y después, pero me preguntaba si no tenías como covariables, si las plantas más grandes son más chicas. No, o sea, lo que... Porque pienso que la tasa de crecimiento puede verse afectada por la biomasa. Ok, no, o sea, lo que sí tenía de diferencia es lo que es relaciones, pero el tamaño eran todas muy similares porque se germinó y se esperaron literal 45 días y todas tenían la misma edad y no hubo mucha variación. O sea, es más, rallié para que todas tengan lo mismo. No es que eran diferentes. Trataste de controlar el tamaño. Sí. Porque si no puede haber un desbalance hídrico fuerte. Lo que sí, en lo que es relación talla-raíz, en el experimento de Lotus japonicus sí hubo variación porque eran reels distintos. Así que ahí sí. Pero digamos, todo lo que es crecimiento eran todas iguales. Eso sí o sí. Florencia, entiendo que estás usando la recuperación y crecimiento como un proxy de tolerancia. Sí. Pero esto, sin tener idea de notación, me imagino que por ahí no necesariamente se correlaciona con la supervivencia per se. Mirá, lo que me estaba imaginando entiendo es lo que ¿qué pasa
tiene que haber una cantidad de tiempo de estar debajo del agua que mata, por ejemplo, al 50% de la población de la semilla. Sí, tal cual. No es que toleran sumersiones eternas. Obviamente hay, o sea, por bibliografía, nosotros hicimos las sumersiones que en el campo cotidianamente suceden. No es que hice sumersiones de meses. Igualmente, en el experimento, el 1, que yo creo que tengo fotos que puedo mostrarte, en este, por ejemplo acá, fíjate, esta planta estuvo durante 5 días, pero esto fue lo que antes de sumergirla estaba así la planta. Y esto, o sea, este material, yo si no hubiera esperado, esto creo que fueron 14 días después, yo si no hubiera esperado, no le daba, o sea... Pensaba que estaba muerto. Pensaba que estaba muerto. O sea, yo no le hubiera dado un tiempo, ya está. Yo la tuve que dejar como estaba la planta, con su biomasa seca, creciente, y se vio claramente cómo rebrotaba. Pero yo te digo, depende el grado de sumersión, porque no me dio en todas lo mismo. O sea, acá, por ejemplo, las de lo que es 5 días de sumersión, todas toleraron, pero me voy a los 10 días y no todas toleraron. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta también, no es que todas. Lo que me estás diciendo básicamente es que en realidad las tasas de crecimiento que puedes documentar para tiempos de sumersión muy largas tienen un bias hacia plantas que sobreviven. Claro, porque depende también de qué especie. No es que yo te puedo decir, todas las especies forrajeras a los 10 días se recuperan, no. O sea, depende de qué especie utilices. Yo ya te puedo decir que en mi caso, Melilotus y Trébol balanza no se recuperan. Por lo menos en lo que yo analicé, en lo que son 10 días. Y todas las demás sí. Pero esas dos no. Spoiler de la tesis de... Lo que no me di cuenta después al final de tu charla fue... Sí. ¿Al final de todo? Sí, cómo se comportaban los parentales de la religión. ¿De esta del último? En este. Sí, los experimentos donde usaste RIF. Ajá. Ahí sí no se ve muy bien. No me di cuenta cómo se comportaban los parentales. Mira, los parentales, HIFU comparado con MG20 fue el que peor le fue. En cuestiones, o sea, tanto en todos los casos, si me pongo a analizar cada uno. Y lo mismo me pasó con el experimento, el 1, me pasó exactamente lo mismo. O sea, HIFU igual tiene un crecimiento bastante lento comparado con el MG20. La razón por la cual te pregunto es que cuando yo hacía experimentos con esos salinos, el mismo resultado es para salino. Y sin embargo tienen mecanismos de estrés y ganancia que son totalmente diferentes. Mira, en cuestión, lo que yo pude notar es eso. El HIFU le va un poco peor que el MG20. Eso sí. Pero como después, o sea, yo digo le va peor, pero después cuando veo la recuperación tardía, están iguales todas. O sea que de alguna manera no hay diferencias entre los parentales. Claro, lo que pasa es que eso puede depender de la dosis estresante. O sea, es que todas estuvieron sumergidas de lo mismo. Claro, porque tienen distinta tolerancia. Entonces, claro, pero yo te entiendo, pero la tolerancia tienen distinta tolerancia, pero cuando se recuperan todas ya no es lo mismo. O sea que de alguna manera quizás tarda más en recuperarse, pero se recupera. Y se puede comparar entre los dos y son la misma recuperación, te digo. Porque están todos en acá está fijo, acá está referente. Quiero que nos repite. Bueno. Flor, una pregunta. Vos, relaciones que haces de tasa de crecimiento, ponés la tasa de crecimiento en el periodo de sumersión completa o parcial. Sí. Pero nunca lo contrastás con la que tenía antes de la sumersión, ¿no? Para saber si en la sumersión cayó. ¿Vos te referís a la cosecha inicial antes de la sumersión? Claro, saber cómo era la tasa de crecimiento previo a que suceda el estrés. Sí, o sea, capaz no sé si se aprendió, pero claro, yo para calcular el RGR
de la sumersión tomé la tasa de crecimiento de la inicial y la de la sumersión. O sea, yo en todos los casos tomé el valor promedio de la cosecha inicial. Pero yo digo la tasa de crecimiento anterior. No. Eso no me dice. Vos decís acá. Claro, porque vos ahí en esas correlaciones, tal vez la que te está creciendo menos es la que menos afectó. Ok. Pero no está en esa relación que mostraste a RGR antes y después. Vos creo que te estás refiriendo a tener unos días previos antes de la cosecha inicial. Claro, al día 0, ese día, ¿cuál era la tasa de crecimiento? Entiendo. No. Vos me dijiste Claro, el día 7. antes tener un control, digamos, que me permita para analizar. saber si cayó mucho, cayó poco, no cayó nada. Y pregunta, ¿qué me serviría? No, porque vos después en las correlaciones, vos tal vez podés estar correlacionando, comparando entre ellos, los fenotipos, pero tal vez el que crece poco es más estable. Que crece poco sin el estrés. Exacto, que crece poco sin el estrés. Claro. Ya de por sí. Es buena. No. Okay. Y después la otra, la correlación negativa que hay con las raíces, ¿hay antecedentes de eso? ¿Dónde? La correlación negativa que hay con las raíces. Ese. Mira, este gráfico, todo esto, honestamente, estoy, buscando específicamente por qué yo así. Porque, yo no sé si quemarme sola, pero, no sé si, bueno, ¿qué me quemo? Ya fue. Hubo algo bastante raro que, se lo voy a contar yo. En este caso, nos dio una correlación positiva cuando tomo en cuenta la raíz y las hojas, o los tallos, en Lotus tenuis, ¿no? O sea, se recuperaron aquellas que tenían una mayor relación tallo-raíz. Pero, me estoy requemando. Pero cuando vemos el RGR, lo mismo para Lotus japonicus, se vio al revés. O sea, se vio, en este caso, que hubo un RGR, las que tenían un mayor RGR son las que tenían, una menor relación durante la sumersión. Entonces estuvimos craneando ahí por qué pudo haber pasado que haya una diferencia tan contrastante. Lo que tenemos hasta ahora es que en este caso, cuando vemos estos puntos, solamente se ven entre 2 a 3 más o menos, que es lo mismo que yo tenía, que es lo que me dio. Acá yo le pude de alguna manera manipular qué release tenía a través de la relación tallo-raíz, pero en el otro era lo que las secciones me daban. Y era entre 1 a 3, y acá tengo entre 2 a 10, o sea que si yo exploro más, me puede dar otra respuesta. Los datos con los que yo contaba eran los que me dieron las secciones. Pero justo ese panel que me preguntabas de los porcentajes de hojas de raíces lo estamos pensando porque nos dan respuestas contrastantes y lo estamos analizando, literalmente. Sí. Florencia, vos hablaste de trade-offs o compromisos entre el crecimiento durante el estrés y la recuperación. Lo que tenés ganas de hacer con reservas, con esos mutantes, ¿tiene que ver con algún razonamiento relacionado con compensación después de no haber crecido, con consumir reservas y después no poder recuperarse? Claro, porque en realidad de alguna manera las reservas lo que me va a estar indicando es la planta las va a utilizar para mantenerse, pero después, cuando esa planta que solamente se mantuvo, una vez que se recupere, a mí me interesaría ver, cómo se ve cuando está cuando la síntesis de Malmión se ve afectada o no, o está aumentada la degradación. Entonces, ver cómo ese balance entre el uso de reservas me puede llevar de alguna manera a cómo va a ser la recuperación después. Porque claramente, el mantenerse no es gratis. O sea, el mantenerse igual puede soportar la sumersión, pero hay que ver qué es lo que le pasa después. Porque la planta puede mantenerse, pero después, una vez que baja el agua, hay un montón de efectos. A mí me encantaría poder verlos como las especies reactivas. Y
también es eso, porque entran un montón de procesos. Es la puesta en emisión, el balance. Pero sí, la idea es analizarlo. Muy buena la presentación. Cuando empezaste a contar, creo que en el segundo capítulo que pusiste un PCA, usaste una herramienta que como que mantiene todas las correlaciones, las considera todas juntas y que da solamente el otro. Pero después esa información que te da no se reflejó después en las correlaciones parciales de todas las cosas que vos viste a pedacitos. O sea, el mensaje general de la recuperación entre dos especies, cuáles son las 2 o 3 variables que mejor explican que una se recupere más que la otra. Ah, vos te referís a cada una de las líneas. Esas son variables muy parecidas a las que viste después, ¿o no? ¿Cómo? Son variables muy parecidas a las que viste en los experimentos siguientes. Sí, o sea, acá claramente incluí todo lo que me di. O sea, acá incluí todo. RGR de hoja, o sea, directamente me fui a los compartimientos puntuales, pero yo en todos los demás usé biomasa total. O sea, en todos los RGR siempre usé biomasa total. Claro, pero el SPAD, ¿y eso también usaste en el TCA, no? Solamente la característica de la planta. Sí, o sea, solo me fui a crecimiento, sí. Igual también es buena. Pasa que, bueno, yo era un PCA bastante intenso, porque tenía muchas variables y como que tendría que separarlo en variables fisiológicas y podría hacerlo, pero sí. Es más, muchas de estas me parece que están muy relacionadas todas las otras que mirás, las que suben y bajan, y eso, el PCA te las podría juntar, bueno, todo está diciendo lo mismo. Como algo complementario. Claro. Sí. Pero está bueno para lograr eso que decían, bueno, de hecho, podemos meter todas las especies en la valija y tener cuál es el patrón consistente del patrón conservado de respuesta de migración de las especies. Igual estoy pensando que, bueno, solamente igual podría contrastar entre recuperaciones. Porque yo, bueno, me di las variables fisiológicas de lo que sea y siempre fui a la recuperación. ¿Alguna pregunta más? Bueno, gracias, Flor.